La muerte es sinónimo de muchas cosas. Antes que nada, miedo. La muerte genera un fuerte sentimiento de temor en las personas. También es sinónimo de curiosidad e intriga, ya que nadie sabe con exactitud qué es lo que hay más allá del mundo de los vivos. Pero hay algo que sí sabemos, y es que ella vendrá a buscarnos y nos llevará, sí o sí. Pero ¿cuándo y cómo? Estas dudas nos intrigan, nos angustian, y de cierta manera se van transformando en preguntas frecuentes a medida que vamos creciendo. Curiosamente, la historia que vamos a ver a continuación nos presenta un caso que va en contra de las reglas de la vida. Es la experiencia de un hombre uruguayo del departamento de Paysandú llamado Juan, quien recibió un mensaje que nadie esperaría recibir. Él mismo era muy preciso y le indicaba el día y la hora exacta en que la muerte vendría a buscarlo. Anuncio mortal. La humanidad siempre ha querido saber qué pasa o qué pasará unos cuantos años o unas cuantas décadas adelante. Hay un personaje, Nostradamus, muy conocido por esto, porque él sentía y decía que podía describir o argumentar inclusive las cosas que pasarían muchísimos años después, tanto que hasta nuestros días y mucho más allá él mismo habló. Y esto hizo no solo que la gente creyera en lo que dice Nostradamus, sino que se creyera en las posibilidades de encontrarse con el futuro. Historias como estas, donde la gente empieza a sentir un deseo de qué le va a pasar mañana en el amor, en el trabajo, en la fortuna, hacen que adquiera un matiz interesante, misterioso y algunas veces poco creíble. En Paysandú, por ejemplo, se contó una historia de un hombre que trabajó para una empresa norteña, empresa que ya no existe. Mi tío trabajaba en la norteña, empleado de ahí, ¿verdad? Y le tocaba hacer turno, a veces tocaba de mañana, tarde, y bueno, y esta vez él tocó de noche. Y él iba al trabajo, ¿verdad? Mi tío Juancito le decíamos nosotros, iba a trabajar en la norteña y a las 3 de la mañana entraba él. A esas 2:30 él se iba caminando porque le quedaba cerquita, 5 o 6 cuadras más o menos. Juan empezó a caminar el camino que siempre recorría. Al principio un camino amplio donde estaban todas las casas donde vivía Juan y todo su barrio, pero acercándose a la planta el camino se hacía un poco más especial, por decirlo de alguna forma. La luz, por supuesto, era menor porque al lado y lado del camino los árboles eran más seguidos y entonces le daba una especie de penumbra, y a las 3 de la mañana o a las 2:30 a la hora que él estaba caminando se hacía mucho más misterioso. Juan caminaba lentamente, con el tiempo suficiente que le daba para llegar a la planta. Antes de entrar en la última parte del camino que lo llevaba a la empresa, Juan sintió algo. Juan empezó como a ponerse nervioso y en determinado momento Juan se detuvo.
de repente, de golpe, le aparece un monje, todo negro, completamente negro, no le veía la cara. Y le habla, ¿no? Mi tío se sorprendió, se asustó y quedó paralizado, ¿verdad? Quedó paralizado y lo único que hizo atinó a escuchar, sorprendido. Y le dijo que Juan iba a morir. El día de tu próximo cumpleaños, a las 7 de la tarde, vos te vas a morir. El 20 de mayo de 1976, a las 19 horas. Dios se asustó, en vez de ir a trabajar, no fue a trabajo. Se volvió a la casa a contarle a la señora de él lo que le pasó. Por supuesto, la mujer de Juan, cuando ve que entra, se despierta, se preocupa, le pregunta qué pasó, si había olvidado algo, si no había listado algo para el trabajo. Y Juan, sentado en el living de la casa, temblando, le decía que se encontró con la muerte, decía él, que le había anunciado cuándo se lo iba a llevar. Y mi tía le dijo, no le das caso, ¿qué va a hacer? Capaz te pareció, que no le diera importancia, le dijo ella, ¿verdad? Y lo calmó con eso. Por supuesto, ni la mujer ni nadie le quiso creer, ¿no? Era demasiado fantasioso eso para asumirlo, ¿verdad? Y pues así con el tiempo que fue pasando, pues Juan se fue olvidando un poco de esto. Y su mujer vio que Juan volvió a la normalidad y así que pasó el tiempo y evidentemente no pasó nada. Bueno, hasta el día del cumpleaños de Juan. Quizás fue como una especie de cuenta regresiva, porque uno, más allá de creer o no, te dicen eso y se acerca a tu cumpleaños y va a ser bravo. Claro, yo pienso que él, la cabeza de él pensaba, ¿verdad? Que llegó el día, pero claro, la hora era la cosa. El mediodía, todo perfecto, él comió con la señora. Pero a medida que fue pasando el día y la tarde, la mujer se iba sintiendo más tranquila y Juan como que no pensaba mucho en eso, no lo demostraba, pero algo le sucedía. Así que ya tarde, Juan decidió ir al cine. Mientras Juan estaba en el cine disfrutando de su película, intentando olvidar lo que le había sucedido, Juan empezó a sentirse mal, empezó a sentir una sensación como extraña y empezó a sentir que algo no estaba muy bien, se empezó a sentir incómodo. Así que decidió levantarse para ir al baño, o a refrescarse o a tomar un poco de agua. Caminó hacia la puerta del baño, ubicó el baño de los hombres y Juan entró. Y la tía se quedó esperando, ¿verdad? Mirando la película un rato más y vio que pasaba la hora, pasaba la minuto y el tío no venía. Entonces se paró, se levantó y fue y pidió que la acompañaran al baño de hombre, ¿verdad? Porque ya no podía entrar al baño de hombre porque la señora, ¿verdad? Pidió que acompañara, bueno, y fueron al baño de hombre, abren la puerta. Estaba mi tío muerto. Los médicos que lo examinaron pudieron dictaminar que Juan estaba allí muerto por un paro cardíaco y el acta de defunción decía que había muerto a las 7 de la noche, tal como le había dicho la muerte, según contaba él mismo, que moriría el día de su cumpleaños a las 7 de la noche.
yo me asusté cuando nos contaron, ¿verdad? O sea que la tía, después en el velorio incluso se llegó a contar, toda la gente contaba la historia, ¿verdad? Que él le había dicho y ella no le había creído. Mi tía se sentía mal porque él le contó todo lo que había pasado. Y ella le dijo, no le creas, no le hagas caso. Le hizo caso. Entonces ella como que se culpaba también por no haberle creído, porque ella no le creyó lo que él dijo, ¿verdad? Y ella le contó como que él lo había imaginado, ¿verdad? Pero pasó, ¿viste? Se cumplió. El día, la hora y el lugar no lo dijo, pero el día, el cumpleaños y a la hora exacta se cumplió. La familia de este hombre cree que la muerte cumplió con su palabra, que ella misma se presentó el día de su cumpleaños a la hora indicada para llevárselo, tal como Juan se los había contado. Lástima que no le creyeron en su momento. Puede que nos resulte casi imposible creer que podamos llegar a saber con exactitud el día que vamos a morir. Pero esta historia de cierta manera parece desafiar a la lógica. Casualidad, causalidad, un eterno debate. Y como siempre la respuesta está en cada uno de ustedes. De todas maneras, si algún día por esas casualidades de la vida llegan a recibir un extraño aviso como este, van a poder tener una posibilidad que Juan no tuvo, y es la de escuchar atentamente el anuncio de las voces anónimas.